Grandes aplausos, por supuesto, y que estos se escuchen fuertes, hondos y profundos. Y cuando digo profundos, es porque en verdad a quien nos hemos agenciado el día de hoy es alguien que trabaja de manera profunda, trabaja con el corazón, trabaja con todo su ser. ¿Qué les puedo yo decir? Hijo, es que en el momento que yo les vaya platicando de alguno de sus personajes, ustedes van a entender perfectamente a quién me refiero y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Apolión del mundo gamer. ¡Wow! Gran personaje, sin lugar a dudas. Tristeza de Intensamente. Trabajo maravilloso que todos nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar. Y saben, lo más hermoso es que este trabajo lo hizo con tanto corazón, porque fue dedicado a su padre y a su hija. Así que sin mayor preámbulo, recibamos por favor con estos aplausos y con otros más a la señora Kerigma Flores. ¿Cómo estás, Kerigma? Hola, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, de darme este espacio entre esta locura que se ha vuelto el mundo, recibiendo cariño, así me siento, recibiendo cariño, al darme este tiempo de charlar con ustedes, de platicar y de acercarnos, de estar cerca, esa es mi sensación. Exacto. En verdad no sabes qué emocionada yo estoy, porque traigo una dualidad de sentimiento como fan de tu trabajo Oh, totalmente. Y eso me encanta. Y al mismo tiempo porque en verdad nos habían escrito, nos habían dicho, por favor, inviten a Kerigma. Entonces, poder tener este momento en donde nos lo habían solicitado, ¿qué te digo? Traigo emoción por todos lados. Como en la chamba, como dices, a título personal también. Entonces, no sé ni por dónde comenzar, es más. no, pues nada, pues una charla como amigas. Yo estoy muy contenta de estar aquí y pues me da miedo decir esto, pero pues pregúntame lo que quieras. Así A ver si no me da cosa. Pues mira, comencemos con esta parte en donde yo sé que tú fuiste atrapada en algún momento, pero quiero saber en cuál momento fuiste atrapada realmente por la locución, porque eres actriz en toda la extensión de la palabra, por carrera, por profesión, por educación totalmente, has hecho teatro, pero ¿en qué momento realmente aparece el cupido del micrófono y quedas ahí totalmente atrapada y rendida a él? Híjole, pues yo creo que en mi primer grabación, la verdad, porque llegué un poco a ciegas, fue una suerte, yo estudiaba teatro y un compañero, José Luis Nieto, me invitó a hacer un casting. Uh Entonces, -huh. pues ahí voy y lo hago un poco a ciegas, un poco de instinto, ¿no? Y que me quedo. Entonces, aparte llego y era algo para el IFE en ese momento, antes, bueno, ahora INE, Ahora y viene, claro. ¿eh? Y entonces tenía que hablar como veracruzana. Los acentos no son algo que a mí se me dé mucho, porque hay muchos compañeros que, bueno, tienen especialización en acentos, ¿no? Y son maravillosos. Entonces a mí el acento me cuesta trabajo. Tengo algunos ahí que me salen mejor que otros y demás, pero total que llego ahí y el casting no había sido con acento. Y llego y me dicen, es con acento de Veracruz. Y yo, dije, ¿qué es esto? O sea, primero me quedé, ¿no? Entonces, así, primer casting y te quedas. Un poco te da la sensación, y también por la edad y demás, la soberbia, ¿no? Decir, ay, qué fácil es esto. Ahora ya quisiera quedarme yo en todos los castings, pero entonces te da esta sensación de, ay, qué fácil que es. Obvio no lo es, pero tal vez incluso esa soberbia, esa seguridad que tenías, este afán de juego, esa frescura, pues hace que te Cierto. quedes, que después pues vamos perdiendo, vamos aprendiendo otras cosas y desaprendiendo otras, y entonces pues cada vez se vuelve más difícil, y es cuando uno se vuelve profesional de esto, ¿no? Donde tienes que seguir estudiando, donde te tienes que actualizar, donde tienes que romper vicios y demás. Entonces, bueno, en ese momento no tenía toda esa carga, pero tenía la carga de hay que hacerlo como veracruzana. Y yo, ¿qué? Pero ya estaba ahí, ya estaba en Ay, el llamado. Entonces me acordé de uno de un comercial que salía que decía, pero te peinas, cuñado, ¿te por acuerdas? supuesto, por Ah, ok, supuesto. con esa frase hice todo mi comercial para no decir, ay, no sé hacer acentos, ¿sabes? Entonces, ese compromiso, ese nervio, ese hacer
al micro tu amigo, ya sé que suena cliché, pero es que es cierto, ¿eh? Claro. Hacer una alianza con tu ingeniero de audio que te cuida, ¿no? Que te ayuda, que te cuida, que te guarda tu mejor toma, que te hace franquis, que muchas cosas. Entonces, cuando yo me di cuenta que no era un trabajo en solitario, que era muy parecido al teatro, que no era nada más yo me meto y grabo y ya, ¿no? Que es un Abro la trabajo boca y lo digo y ya estuvo, junto. claro. Exacto, se parece mucho al teatro. Entonces, me sedujo. Me sedujo incluso poder hacerlo. O sea, hacerlo que nadie se diera cuenta, bueno, no lo sé, habría que preguntarles a ellos, que no sabía hacerlo. Entonces, confiar, crear un personaje incluso con las herramientas que yo ya tenía del teatro y pues ahí me enamoré. Dije, qué fácil que es esto. Ya después no me gustó tanto porque se tardaron mucho en pagarme. Esa es la parte triste de esto. Fue la parte en la que dije, oye, ¿eso cómo es ahí? Pero, no, estuvo bien padre. De hecho, como que no tenía noción, ¿no? Por ejemplo, ni de tabuladores, ni nada de todo esto que después, pues uno, insisto, se profesionaliza. Pero todo estaba en orden, mi agencia me cuidó muy bien en todo ese sentido. La onda eran los pagos, que a mí ya hasta se me había olvidado. En serio. Entonces, cuando llegó, pues lo saboreé muchísimo y dije, ay, pues esto está muy fácil, ¿no? Obvio, ¿no? Insisto. Después tuvo todo un camino, tomé muchas clases, tuve compañeros maravillosos, maestros maravillosos de locución y hasta la fecha sigo tomando cursos. Yo todo el tiempo trato de estar En constante actualizada, preparación. sí, de estarme preparando. Me fascina. También tengo la oportunidad de compartir clases. Entonces, pues es un intercambio, eso es lo que yo creo. Las clases son un intercambio. Y pues así me enamoré. Es un medio tan noble, tan bendecido. Mira, ahora que tuvimos la oportunidad de hablarles de cerca, de decirle a la gente en todas las versiones de Bimbo, de la toalla femenina, de Rockstar, no se me ocurre, pero en todos los tonos le dijimos a la gente que se quedara en casa, le dijimos a la gente que nos sentíamos como ellos, que queríamos estar cerca, que los extrañábamos, que extrañábamos un abrazo, que teníamos miedo, ansiedad, demás, en todas las marcas, lo dijimos. Y teníamos la fortuna de estar trabajando en este tiempo, de ser voz, pues, ¿qué te digo? Yo me sentía muy afortunada. Yo siempre digo esto, pero es que es cierto, yo amo al ser humano y lo odio. Tengo una relación amor-odio. Me parece que hacemos cosas extraordinarias, ¿no? Así como de repente veo una peli y digo, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo no, ¿verdad? Pero me refiero, como el humano, ¿no? Los humanos, los humanes o como queramos, hacemos esto y, y de repente veo algunas noticias y me da la decepción hasta de cuando la gente se mete en la fila, en las tortillas. Entonces tengo esa relación, pero me fascina el ser humano. Entonces, y la voz pues es eso, es emoción, es acercarse, es un vínculo que se crea. Entonces, pues, híjole, yo creo que le di justo donde tenía que llegar y me siento muy afortunada. Tienes toda la razón. ¿Alguna vez te imaginaste llegar a tantos oídos? Que tu voz No, entrara a tantas casas, a tantos espacios, a tantas personas. me da mucha pena, ¿sabes? Decirte que, como te dije al inicio, me lancé sin saber el compromiso que era esto. Creo que hay que estar conscientes, hay que hacer conciencia en algún momento Claro. de esto, hay que hacerla. En mi caso, por la juventud, el proceso, porque no creía que me iba a dedicar a esto tampoco. Creía que era algo, un medio más, una oportunidad que se me daba, pero no sabía que iba a dedicar, no sabía que me iba a enamorar, que me iba a atrapar, que me iba a bendecir de dejarme vivir de la voz. Entonces, no tenía conciencia. De hecho, todavía me sorprende cuando alguien me escribe a un audio, a algún personaje que yo hice, alguien que consigue mi teléfono, que me manda decir que una niña tiene alguna dificultad física y que se siente muy inspirada por tristeza, por ejemplo, y después me mandan el video de cuando ella escucha mi audio. ¡Oh! Dices, ¿cómo hago eso? O sea, es de una por eso digo que hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia y por eso es nuestra obligación ser cultos, es nuestra obligación estar informados, es nuestra obligación ser unos profesionales de esto.
Entonces hay que tomar conciencia en algún punto y porque, porque es impresionante hasta dónde se puede llegar, ¿no? Hay gente que me ha dicho con el personaje de Urbosa, que es un videojuego, que se ha sentido acompañado. Ella es una guerrera que de repente dice algunas palabras motivacionales, unas frases motivacionales a la guerrera de este videojuego Ajá. también. Y entonces hay gente que la siente, que me ha dicho que la siente como si yo les estuviera hablando, que están en un lugar muy oscuro y o que habían transitado un lugar oscuro y que cuando oían a Urbosa hablar, sentía que yo les hablaba a ellos y que y ayudó a salir, por ejemplo, de una depresión. Entonces, ha sido muy poderoso, ha sido muy fuerte y Wow. que no me deja de asombrar y me gusta reencontrarme con esa sensación para seguir tomando conciencia, invirtiendo en cursos, por ejemplo, ¿no? Que de repente dices, ay, no, pero no, me lo guardo, o no sé, o Sí, no sí, está muy sí. caro, o no, ¿sabes? Y no, es una inversión. Entonces, creo que es mi compromiso y mi toma de conciencia seguirlo haciendo porque sí, qué bárbaro, ¿a dónde llega uno? Es una locura. Es una locura. Es una Sí, locura realmente hasta dónde tu voz se ha metido. Y sí. tienes toda la razón porque creo que cuando hacen este switch, como lo acabas de platicar ahorita, en ese momento pareciera como diosidencia, como yo le digo, cuando a Ay, alguien nos va llegando esa palabra o esa frase y pareciera como que te la pusieran en ese momento justo y te llega. Entonces, vamos, además el maravilloso órgano que tenemos del oído y en romance con la voz y con la palabra, realmente ustedes son unos virtuosos de lo que hacen, además de que son divertidos para hacerlo. Y como te dije en un principio, yo estoy muy contenta porque yo sé que lo que haces, lo haces con mucho corazón y se transmite y se siente. pues Nuestro oído lo cacha ¿qué perfectamente, te ¿no? digo? Creo que, insisto, creo que es un compromiso hacerlo desde ahí. Porque bueno, tengo la fortuna de transitar entre el doblaje, la locución comercial, los audiolibros, los videojuegos, que pareciera que es lo mismo, pero sí tienen sus matices. Entonces, tengo es mi compromiso, decía, hacerlo desde ahí, porque pues a quienes llegamos, ¿no? Y cómo llegamos. Entonces, por otro lado, tampoco sé hacerlo de otra manera. No sé si es mi virtud y mi defecto, pero sí, porque a veces es rudo, ¿no? Tenía una maestra adoradísima en bueno, yo la adoro, a Patricia Palestino me decía, Kirigme es un comercial, pero, ¿sabes? No lo decía por desdeñarlo, porque eso solo me lo decía a mí, Sí. porque ella sabía exactamente qué necesitaba decirnos en qué momento. Y a mí era como, bájale unas rayitas porque nadie quiere tan intenso, pero porque me cuidaba. Entonces, la verdad es que sé que me lo decía también para que se me grabara. ¿Cómo era? Solo estás diciendo toma Coca-Cola, o sea, no es Hamlet, ¿no? Pero ella me lo decía solo a mí, o sea, otros compañeros decían, ¡ay, tienes no, tu corazón ahí! Y a mí al contrario era como, bájalo, pero porque me cuidaba. Entonces, yo le agradezco profundamente eso y agradezco el haberlo oído y tenerlo grabado, porque sé que desde ahí trabajo y que es mi virtud y que es mi defecto, ¿no? Porque de repente te duele tu corazón así, y porque mi trabajo, también creo que he tenido la fortuna de quedarme porque trabajo muchísimo la emocionalidad. Ese es mi compromiso. Entonces, Claro. estoy desde ahí trabajando. Es mostrarte también, mostrar la emoción. No es querigma, no es querigma la que les interesa, es la voz. Es la emoción que hace que te identifiques y que Totalmente. uno seamos todos y todos seamos uno, y que a través de esa voz, que no le ves la cara, que es cuando es más padre, o no sabes quién está detrás del micro, que es cuando hacemos mejor nuestro trabajo también, ya después que investiguen y todo, ya es un halago, ya es un extra, pero la verdad es que no te identifiquen, que esa voz se vuelve algo universal, se vuelve algo que te toque. Entonces es cuando lo hacemos bien. Y no sé hacerlo de otro lado, Sí, así que sí, con sí. eso trabajo, con eso. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Oye, dentro de toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota que pudieras compartirnos? Ay, no,
No sé, no sé si es la mejor, pero es la que me vino. A lo mejor está padre para compartírselas a ustedes, pero eh, porque otra cosa que, insisto yo, creo que lo mejor es lo que estás haciendo en cada momento. O sea, donde está tu corazón, tu mejor personaje es el que vas a ser, el que estás haciendo. No te puedes quedar en el otro. Y lo mismo pasa con los comerciales. Entonces, las mejores anécdotas, pues es la de hoy, la que grabé hace ratito, por Zoom, aquí, así, ¿sabes? En pijama, pero ellos estaban guapos. O sea, esa es la mejor, pero hay otras que luego se quedan. Hubo una campaña muy linda que se llamó Yo soy la hija de, soy una hija de mi madre, que era de Baileys, el Claro. licor de whisky delicioso. Bueno, no soy yo la voz, hice toda la campaña previa. Bueno, todo esto, las maquetas y demás, ¿no? Este trabajo que tú bien conoces, para que se aceptara y el presupuesto, y entonces otra toma, y entonces hasta que para que el concepto, porque decir soy una hija de mi madre, pues era fuerte todavía en aquellos años, ahorita ya con los hashtags y bla, 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 ¿no? Claro. Y porque se abre Internet. En ese momento todavía no todo era para Internet. Estoy hablando, yo acababa de ser mamá, justamente. Tenía unos meses de ser mamá. Entonces, pues esa campaña, bueno, hacer toda esa maqueta fue algo muy bello para mí, porque el chico, el creativo, que aparte me estaba dirigiendo esa vez, me hizo que fuera, ¿no? En ese momento no había como tanto, como remoto ni No nada. Y él estábamos pandémicos, claro. con su ingeniero, sí, con su ingeniero, y entonces era su idea y él la quería meter y mira, la metió y funcionó muy bien y es bellísimo. Yo ya no me quedé, insisto, al final, ahí hice varias cosas y bueno, ya. Pero bueno, al final eligieron a la otra chica, pero el proceso, o sea, ni siquiera se trata de ganarlo, ¿ves? Era el proceso. Por eso Claro. me gusta contarlo ahora que tú tienes el tino de preguntarme cuál es la mejor. No sé, pero es entrañable para mí porque el proceso fue bellísimo. No es mi cuenta, pero el proceso cuenta para mí. Te lo O sea, quedaste, no es mi claro. cuenta, pero el proceso cuenta. Sí, Ajá. sí. Lo que ve, él estaba involucradísimo. Es una campaña súper femenina, si la recuerdan. Si no, búsquenla por ahí porque es muy bonita. Cierto. Entonces, esta campaña es súper femenina y la escribe este chico. Y entonces él me decía, ¿cómo oyes esta frase? Si la oyes como de mujer. O sea, yo lo veía como él estaba involucradísimo y no hacía más que conmoverme a mí. Qué gozo. Y llegar, sí, lindísimo, se metía conmigo a la cabina, me hablaba, porque luego de repente nos hablan así como si fuéramos el animalillo que estuviéramos allá adentro, enclaustrado. Oye, o le dicen al ingeniero, oye, dile que, y nosotros decimos, sí escucho, ¿no? Sí, te estoy oyendo. Entonces, no, este chico pasaba conmigo, él escogió la música para poder conseguir, creo que la canción es famosa, perdón, soy una bestia para los nombres, pero la canción es famosa, entonces él hace que Baileys consiga, bueno, o pague, ¿no? Que tú sabes que no es barato, ¿no? Para tener esa canción que era la que él tenía en mente. O sea, él consigue todo. Entonces, aparte me llega a mí en un momento en el que tengo que dejar a mi hija. Yo amamantaba hasta los 2 años, entonces tenía poco tiempo de ser mamá, decía. Entonces, tuve que dejar a mi hija. No quiero decirles cómo me dolían los ellos por horas de grabar y la leche así, ¿sabes? Y entonces yo hablaba de mamá, de ser hija, cuando estaba siendo mamá. Y le pedí a mi mamá en este cliché también, de que se va viendo y yo no lo había vivido, que cuidara a mi hija. Entonces al yo estar hablando, mira, todavía me acuerdo, y por eso digo que se queda en mí, se me Wow. enchina la piel, porque el comercial me permitió tener una relación con él, con lo que yo estaba diciendo, y sabiendo que lo había escrito un hombre, pero un hombre que se había puesto, no quiero decir que todas las mujeres usamos zapatillas, pero lo diré para que me sirva, que se había puesto zapatillas en los zapatos de una mujer y que él decía que él observaba a su hermana, a su mamá, a sus amigas y que escribió y reescribió el texto. Entonces, eso a mí, ya, él lo escuchaba conmigo, lloraba. Decía, es Wow. que así es como yo quería. Entonces, para mí, fue un proceso bellísimo. Insisto, al final no me quedé, pero el proceso creativo, o sea, el permitirme ser creativa a mí, al lado de alguien, y no nada más ser alguien que repite palabras, es una oportunidad y creo que por eso te la cuento, No, porque es no, muy por supuesto, chistosa, claro. ¿no?
a lo mejor no es chistosa, digo, me han dicho miles de cosas, también hay mucho que contar en esto, pero para mí se queda en mí, agradezco el proceso. Tú sabes que las maquetas, o sea, ya ni me acuerdo, creo que ni me pagaron las maquetas, ¿no? O sea, fue un cochinero. Además, Yo lo volvería a hacer. Es, eso fue un proceso delicioso, fue saborear tu trabajo. pues tal cual como dices, quizá no te lo quedaste, pero fue un maravilloso propedéutico para muchos manifiestos más. Y la verdad es que enlaza perfectamente bien con la pregunta que te iba a hacer, que ya la desmenuzaste maravillosamente, ya la narraste. ¿Por qué la importancia también de tener como compañera de trabajo a una locutora en donde se va involucrando con cada proyecto? Y eso la verdad es que es un grandísimo gusto y deleite y que tú lo sabes perfectamente también cuando te preguntan, Sandra, pero puede ser cualquiera, ¿no? Si nada más tiene que decir esto, como si fuera nada más, como te decía Pati Palestino, ¿no? Ahí nada más rayita. Y no, Ah, claro, Pati te lo decía en un rollo de decir, baja esa intensidad, a esa emoción, a eso lo que vas a imprimir, que también obviamente un comercial es emoción desde otros zapatos, desde otra postura. cada vez más es emoción un comercial, ¿no? Por Claro. ahí nos dicen, la gente ya no quiere que nos vendan, ¿no? De todas maneras ya compramos, o sea, eso ya lo traemos, ya somos. Y bueno, en estos tiempos nos recalca que lo que queremos es cercanía. Por eso, ¿cuántos castings nos llegan que dicen cercano, nada locutor, ¿no? Como si fueras la amiga, como todo es cercanía. Entonces, cada vez más le pegan a la emocionalidad. Cada vez más los humanos queremos sentir, ¿no? Nos metemos a un videojuego para sentir, ¿no? Nos metemos a ver Netflix por horas para emocionarnos con eso. Vamos a ver los Avengers porque queremos volar y despegar. Entonces queremos estas emociones extremas en la seguridad de nuestra casa, ¿verdad? Sí, O claro, en la seguridad. claro. Pero sí queremos sentir. Queremos estar acotados, no involucrarnos, sino tener la responsabilidad de lo que estamos sintiendo, pero sí queremos sentir. Entonces, cada vez más los comerciales nos piden involucrarnos. Así que el locutor, pues por esto ahora nos dicen artistas de la voz, ¿no? Nos dicen performance de la voz, o sea, cada vez nos van cambiando más y necesitas, porque cada vez necesitas involucrarte más. No debiera ser como decía mi abuelita, como codo, ¿no? Como codinche, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero es como, sí, pichicato, decía mi Pichicato. abuelita. Ay, ay, ¿No? ay, 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 sí, sí. Es como pichicato con la emoción, o sea, perdonen si nos ven en América Latina, pero si nos escuchan, pero es no ser como codo con lo que estás sintiendo. No puedes andarte cuidando, te entregas en ese pedazo. Aparte tenemos la fortuna de estar en una cabina, ¿no? Y entonces ahí, pues casi que uno literal encuera toda la emoción. Y luego sale, ay, ¿qué onda, no? Ya soy yo, ya pones tu raya si quieres y demás. Pero mientras estás ahí adentro, pues es para lo que nos retamos. Entonces Claro. no podemos ser como, no tanto, ¿no? Sí, Es más quedarte fácil corto. bajar. Claro, es mejor, después que te digan bájale, justo como decía, es mejor que le bajes porque luego para llegar arriba es más difícil. O sea, Claro. llegar. Entonces, pues mejor lanzarlas así, mostrarte, estar entrenado en la emocionalidad, justamente, ¿no? Hay que hacer un trabajo, así como vamos al dentista, pues hay que hacer un trabajo de limpieza emocional, de entendimiento emocional, de empatía para estar aquí, porque por supuesto que hay que calentar la voz, por supuesto que hay que tomar varios, pero no solo es la técnica porque la gente ya no solo quiere la técnica. Si recordamos a Pepe Labat, por ejemplo, híjole, su voz tocaba todo el tiempo. Todo el Por tiempo. supuesto que tenía una voz que Dios le dio, que nada más hacía la voz de Dios, ¿verdad? Muchas veces fue la voz de Dios, porque, híjole, qué bárbaro. Pero tocaba además de la técnica impecable que tenía, además de esa caja torácica maravillosa que la naturaleza le dio, Total. además, él no tenía pudor en tocar la emoción del otro y de dejarse tocar. Entonces, pues ahí, de ahí un maestro, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahorita que dices esa parte de tocar con tu instrumento a través de la voz,
Si en este momento apareciera una hada madrina y te dijera, Kerigma, ¿qué trabajo te gustaría hacer? ¿Qué quisieras hacer? ¿A quién quisieras doblar? ¿Qué quieres interpretar ahora? Am, ay, pues es que hay tantas actrices. He tenido la fortuna de hacer a unas increíbles, pero bueno, cada vez hay más. Ahorita me dices y yo digo, quiero hacer a Olivia Colman, ¿no? Que, ay, cada vez que la ves, ¿no? Pero no es por quitársela a alguien más, solo son deseos. Por supuesto que a una Meryl Streep, híjole, ¿no? Que yo ya llegué un poco tarde, digamos, porque bueno, ya hay muchas y maravillosas actrices que la hacen y que son recurrentes para darle voz. Y aunque aquí en este trabajo nada es de nadie, pero Claro. pues sí se respeta y también nosotros estamos acostumbrados a oírlas en español con ciertas voces. Entonces, pero bueno, como es el hada madrina, pues sí, yo Se vale, pediría se vale. ser a una de esos grandes, Claro. ¿no? Porque nuestro trabajo es de empatía. Entonces, es de ir con el otro. Entonces, respirar con Meryl Streep. Oh, no, mirarla a los ojos durante 3 horas que estoy grabando Qué es, gozo. y que me paguen por eso. Entonces, no, ya es todo una cosa maravillosa porque aprendes sus mañas. Cuando Claro. grabas mucho en actriz, te aprendes sus mañas y te dan una clase de actuación. Entonces, mirarlas todo el tiempo, respirar con ellas, o sea, ¿qué más que respirar con otro? ¿Qué No más? puedes llegar, no puedes llegar e imponer tu tono, Claro. que era lo que yo hacía al principio el doblaje y por eso me costó tanto trabajo. No puedes llegar a poner, este es mi ritmo y así hablo yo. No, pues de él, es el ritmo de ese que está ahí. Entonces, tienes que ceder tu ritmo a ese. ¿Y qué más? Que ir con el ritmo de Meryl Streep o de Olivia Colman, o sea, y mirarlas y respirar con ellas. Entonces, ese es mi deseo, hada madrina. Hada madrina, por favor, apárecete pronto. Sí, qué rico, qué rico. Tienes toda la razón. Creo que ustedes se van llevando en cada participación que van teniendo una maravillosa clase. Una Ahorita que clase. hablabas de empatía también, y creo que es una gran fortuna con lo que haces, porque logras tener empatía con niños, pero con adultos, pero con jóvenes. O sea, yo sí quisiera hablar cómo fuiste construyendo este personaje maravilloso de tristeza, en donde tristeza no se ve como esa parte que siempre dicen, no hombre, sacúdete la tristeza y échale para adelante. Claro. Y hay ese punto en donde se le explica a todos, sin importar la edad, que es un estado de ánimo que es válido y que siempre va a estar y que lo traes, que es inherente totalmente y que conecta perfectamente bien y que das una clase maravillosa y que más bien, y tristeza da una clase maravillosa de su existencia para todos los humanos. ¿Cómo conectas? ¿Cómo hiciste este personaje? ¿Cómo lo Así es. construiste? Bueno, lo que pasa con tristeza y que tuve la fortuna de ser guiada por Mario Castañeda en la dirección y bueno, desde el casting, que fue un casting muy, muy largo, de estar en un momento muy específico de mi vida, también otra vez, porque no hay que negar con lo que vas a trabajar. Si bien no hay que lastimarse, o sea, con recuerdos y demás, porque estamos actuando, o sea, reaccionando a estímulos ficticios como si fueran verdaderos. No se trata de lastimarnos con algo para llorar ahí, ¿verdad? Porque pues al psicólogo, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar la emocionalidad, como decía hace rato, así como cuida uno los dientes, ¿no? Entonces, pero bueno, tuve la fortuna de que todo, como bien dices, las diosidades, se fuera conectando para estar ahí y poder entender a ese personaje y abrazarlo. Lo que lo hace universal es que la emoción todos la conocemos, como bien nos explican en la peli, es una emoción primaria. Y las emociones son algo universal. Lo que nos hace iguales a todos los humanos es eso que sentimos. O sea, todos sentimos las mismas emociones. Las circunstancias son distintas. Claro, Y lo que hacemos con eso que sentimos es lo que nos hace distintos también. Hay quien nos llama buenos y malos, pero lo que hacemos con lo que sentimos es lo que nos diferencia. Pero en realidad todos hemos sentido alegría, tristeza, furia en intensidades diferentes. La peli lo muestra maravillosamente. Entonces, hay que perfecto. ver
otra vez, pero eso es lo universal. Entonces, encontrar esa voz, pues era echarme un clavado hacia mi propia tristeza. Cuando mi tristeza fuera honesta, iba a tocar a los demás. Porque la voz en inglés es muy particular y la actriz la tiene muy similar a como la hace. Tiene ahí un trémolo ahí rarísimo que yo no tengo. Entonces, pero que le va perfecto al personaje, es una belleza también en inglés. Entonces, encontrar eso, pues yo lo que hice fue justo saltar a mi propia tristeza. Entonces, si mi tristeza fuera impuesta, no llegaría. Eso es lo que yo creo. Entonces, ahí sí yo me echo una flor, porque traté de ser honesta y de ver dónde estaba la tristeza de Kerigma para que esa tristeza se volviera la tristeza de tristeza y fuera universal, porque aparte tristeza no está triste toda la película. No, Entonces, tenía que sonar alegre con tristeza. Tenía que sonar preocupada con tristeza. O sea, tenía que tener miles de matices, porque no nada más era triste y ya, ¿no? Entonces, lo que yo hice, tuve la fortuna, insisto, de tomar varias clases, fue irme primero a dónde está la emoción de la tristeza. Y bueno, de los conocimientos que tengo, tenemos un chakra aquí en la garganta, el chakra de la voz, que es un chakra justo de color azul. azul. Fíjese, ahí está con tristeza. Cuando nosotros decimos, es que no puedo hablar porque tengo un nudo en la garganta. Entonces ahí me fui. ¿Dónde está el nudo en la garganta? Entonces, ahí es donde empiezas. Y entonces solito empiezas a sentir cómo y la voz sale. Porque no quieres llorar, pero sí estás triste. Pero sí lloras, pero te contienes. Entonces vi cómo eso nos conmueve. O a mí me conmovía enormemente. En ese momento mi papá, justamente que nunca se enfermaba, estaba en el hospital. A mí me conmovía muchísimo ver a mi padre llorar. Entonces, ¿cómo? Y no solo llorar, aguantarse el llanto, porque Claro, a los hombres han dicho que no pueden llorar. cierto. Entonces, cuando lo veía, y eso me hizo un clic, aparte que yo estaba preocupada por él en ese momento, Oh, eh, fue pensar dónde está ese dolor y por qué me tengo que aguantar, porque no podría hablar llorando toda la peli, porque la tristeza no es llanto, porque nosotros lloramos de alegría, claro. lloramos de rabia y creemos que el llanto es exclusivo de la tristeza. Pero de rabia, ¿sabes? Cuando te trabas y llora, es durísimo. O cuando ya no puedes y la panza te duele y estás llorando de la risa, es La risa, bellísimo, liberador, pero el llanto no es exclusivo de la tristeza. por O supuesto. lloramos de miedo, de pánico, sobre todo. Entonces, para que veamos que el llanto no es exclusivo. Entonces, ¿dónde estaba ese llanto que le correspondía a tristeza que no terminaba de salir? Entonces, en la garganta, y así lo fui construyendo, y por supuesto, la calidez que tiene que tener, que nos identifica a todos. Entonces, desde ahí, es, y es llevar desde el corazón, el otro chakra del corazón, a la garganta, esa emoción. Y entonces la gente la escucha y se identifica y la quiere abrazar porque, bueno, los de Pixar aparte son fabulosos con su suétercito tejidito así y azul y Como chiquita nada. y comió mucho chocolate. Entonces todo eso que todos decimos, sí, 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 sí soy, ¿no? Sí soy. Ah, pues con la Claro. voz hacer la excepción. La voz tienes que decir sí soy. Sí es ese que yo quiero abrazar. Y para que no fuera tampoco la voz de tristeza que era una mujer, ¿no? Y que justo los hombres no se sintieran identificados. Y creo que no ha pasado. O sea, la voz de tristeza pega a niños y niñas, ¿no? A Sí, hombres y a sí, sí. mujeres. Entonces, justo es porque es la tristeza es universal, la emoción es universal. Empata Entonces, bueno, perfectamente bien con todas las tristezas sin importar la edad. exacto. Entonces creo que por ahí es lo que tú me preguntabas, ¿cómo logras conectar ahí? Pues cuando es sincera la emoción, es cuando logras conectar. Es como cuando una peli nos pone chinito, cuando un cuadro nos pone chinito, cuando un ballet nos pone chinito, cuando una frase, la música, es porque es honesta, porque era la necesidad del otro expresarla. Entonces, pues eso, no puede ser pichicato con tu expresión, con tu emoción, y Claro. entonces cuando la sacas, cuando te entrenas, porque también no puedes salir de ahí así, imagínate hacer la peli de tristeza, y entonces no, o deja el videojuego, donde habló y Así habló y como habló y habló, conectada a la luz, y sí, todo claro. el tiempo, y salir no, o sea, tenemos que ser, como bien decía un teórico teatral, atletas de la emoción, o sea, brincar,
de una a otra y permitirlo, no quedarnos atorados en una emoción. Y eso también para la vida sirve un chorro. Atletas de la emoción, me la quedo. Qué buena frase, sí, claro, totalmente, totalmente, Harto. totalmente. Qué delicia. Yo sabía que esta charla y que haberte agenciado era una cosa, un deleite. Oye, ya para despedirnos, me gustaría entrar a ¿Sí? una nueva sesión que estamos haciendo de preguntas cortitas y rápidas. Y para conocer más de Kerigma, ¿qué te Me gusta siento hacer en en tus teatro ratos libres? estudio. Me siento en Dime, por teatro favor, estudio. ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Comer con mi familia. Tirarme a ver series con mi marido y mi hija es mi felicidad. Qué gozo. ¿Qué actividad o costumbre sueles hacer a diario? Diario. A diario. Ah, ay, es ¿No? que soy muy mala con las rutinas. Me hiciste así, porque pienso algo y digo, no, eso no lo haces a diario, Karina, vas a mentir. Y otro vez, uy, no, esa tampoco la haces a diario. Soy mala para las rutinas, soy mala, o sea, muy mal en las disciplinas así rectas, soy como que me revelo. Pero, ¿qué hago a diario? Decirle a mi hija que la amo. Eso sí, encontré. Hombre. Qué bonito lo bonito, qué bonito lo bonito, en verdad. Qué digna de mi corazón. Muchísimas gracias, en verdad, por platicarnos de tu profesión, por dejarnos conocer más de ti y sobre de ti. En verdad, ha sido todo un gozo compartir estos buenos momentos de la vida, agenciarte un cachito de la vida y compartirlo contigo. Muchísimas gracias, en verdad. Me gustaría Gracias. no quedarme calladita y que seas tú, por favor, quien despida este tu espacio. ¿Te parece? Gracias. Pues les agradezco muchísimo que me hayan agenciado, aunque ahora me siento un poco triste porque esto se terminó. Les dejo un gran, gran abrazo. Gracias.